Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, día llamado de Pentecostés, es una palabra rara. Se ha mantenido la palabra original griega, que significa 50 días después. De ahí pentatlón, pentagrama, 5. Hoy es el nacimiento de la Iglesia, hoy es el cumpleaños de la Iglesia. Y en el día de su cumpleaños la Iglesia no puede abrir al público, al gran público, sus puertas, porque estas cosas raras que pasan, a pesar de que los 3 intendentes del sur y el obispo pidieron al gobernador y les aseguró que iba a haber libertad de participar con ciertos límites, nunca llegó el visto bueno de la nación ni de la provincia. Quiero que sepan todos la razón, no es que no se hayan preocupado acá ni los intendentes ni el obispo. Es una paradoja. Como ustedes saben, se puede ir a las clínicas a hacer abortos, pero no se puede ir a la iglesia a rezar. Eso es lo que pasa hoy en nuestra patria por responsabilidad de los que están arriba y manejan estas cosas. Pero miren, a Jesús le hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan? Cuando murió, le pusieron una guardia a un muerto. Le pusieron guardia a un muerto. Pero Jesús, imagínense, lo van a parar. Cuando fueron a verlo, los guardias se habían disparado y la piedra estaba corrida. Parar y frenar al Espíritu Santo, mucho menos todavía. Si hay una característica, la acabo de leer, dice que los apóstoles hablaron, ellos eran muy limitados, obviamente no sabían más que una lengua, tal vez una y media, porque se hablaban 2 lenguas en Israel, pero ocurrió ese milagro que había a todos lados de toda la zona del Mediterráneo, de como 15 ciudades, que tenían sus dialectos y todos los entendieron. En otras palabras, si no lo paran a Cristo resucitado, menos con leyes, con protocolos, van a parar la acción del Espíritu Santo. Es meterse con Dios. Es meterse con Dios. Es querer tapar el sol con una mano o querer parar un huracán con las manos. Algo parecido. Vamos a explicar un poquito el proceso de los hechos para que se entiendan, no del todo, pero un poquito más de lo que sabemos, y sobre todo que veamos hoy cómo se aplica esto, ¿no? Como ustedes saben, bueno, la resurrección de Cristo, inesperada para los apóstoles, las apariciones cada 8 días, hasta que los convoca a Jerusalén, que es la capital, y le dicen: esperen ahí. Bueno, cada aparición eran instrucciones y les iba, dice que les iba
infundiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mismo que decir la gracia. Y bueno, un día se despidió, habrá charlado mucho con los apóstoles y otros más, hasta que un día se despidió y subió al cielo. Y les dijo, quédense en Jerusalén 9 días, repito, de ahí vienen las novenas, esa costumbre de iglesia que es apostólica. Y ahí, pero ya los apóstoles han cambiado, tan fortalecidos, lo han visto a Cristo resucitado, su decepción quedó esfumada, porque bueno, Cristo triunfó sobre la muerte, les habló, les dio seguridad y les encomendó. O sea, los aseguró una cosa y les creó un problemón nuevo. Ahora van a tener que ir por todo el mundo haciendo lo que yo hice. Pero quédense tranquilos, van a recibir una gracia nueva. Jesús le dice 2 palabras, dice la fuerza del Espíritu Santo. Ellos no sabían bien qué era lo que iba a venir. Serán confortados, fortalecidos por el Espíritu Santo. Que también aclara otra palabra rara que aparece a veces en las oraciones, aparece en la Escritura, se llama Espíritu Santo Paráclito. Es otra palabra griega que a veces se mantiene porque es muy significativa. Paráclito significa el Espíritu Santo, muchas cosas a la vez, que no hay una palabra castellana para traducirla, por eso se mantiene. Significa consolador, que nos consuela de las tristezas, penas, fortalece, que nos acompaña, que nos defiende, por eso a veces se traduce por abogado, defensor, espíritu consolador. Bueno, todo eso junto significa Paráclito, por eso a veces se deja la palabra. Y fíjense acá hago una comparación, un cotejo, ¿no? Jesús, poquitos días antes, en la última cena, les había hablado mucho de que, bueno, hay una lucha entre el bien y el mal, y existe el malo. Y el malo tiene otro nombre, se llama acusador. En el Apocalipsis al demonio, que tiene muchos nombres, señor de la muerte, príncipe de este mundo, homicida, mentiroso. Bueno, pero otro de los nombrecitos que tiene este personaje es acusador. El demonio es el acusador. ¿Qué significa eso? El que el día que nos presentemos delante de Dios en el juicio nos va a decir, nos va a recordar, o mejor dicho, va a recordar en ese juicio todas las macanas que hemos hecho, todas las obras malas, no se le va a escapar ni una, las viene registrando. Pero por otro lado, el Espíritu Santo es nuestro defensor. Entonces este nombre del Espíritu Santo está en contraste muy claro con esa acción, último intento que hará el demonio para llevarnos con él, el acusador. Nos va a sacar todo lo que tiene, toda la lista de faltas, pecados internos, etcétera, que él conoce bien y los viene registrando. Pero tenemos un defensor, el Espíritu Santo. Por eso ese nombre Paráclito es tan completo. Bueno, Cristo le dice que se quedan 9 días. ¿Qué hacen? Nos cuenta San Lucas, ¿qué hacían? Primero, dice que estaban unidos, muy unidos. Los apóstoles, obviamente estaba María, otras mujeres y un grupito de más cercanos, estaban unidos. Ya no era reunidos por miedo a los judíos. Ya Cristo los ha confortado, les ha dado seguridad, tengo todo poder en el cielo y en la tierra, les dijo al despedirse, etcétera. Les ha dado mucha fortaleza y confianza. Y les ha infundido, le hizo un adelanto, por así decir, del Espíritu Santo. De manera que ya son otros. Están unidos. Ya antes estaban llenos de pequeñas miserias, ¿se acuerdan? Discutían quién iba a ser el más importante, habían envidias entre ellos. Tenían defectos los apóstoles, solamente Judas, ni Pedro, que fue flojo, todos tenían sus defectos, como tenemos todos. Pero bueno, Jesús los ayudó y en estos 40 días que se apareció, intensamente los corrigió, los mejoró. Bueno, primera cuestión, dice, estaban reunidos. Y había otro vínculo entre ellos. Hay un refrán que dice, el que busca un amigo no lo encuentra. El que busca un ideal encontrará muchos amigos. Amigo es aquel con el cual uno comparte cosas. Bueno, entre los cristianos empezaron a llamarse hermanos por eso, porque había algo muy grande que compartimos. Mientras más noble, mientras más
grande, más perfecto, más santo, más puro, más alto, lo que quiera. Sea lo que uno comparte, es mayor la unidad. Esto vale para el matrimonio, vale para una familia, vale para un grupo, vale para una familia grande, digamos, todos los parientes políticos, vale para un pueblo y vale para una nación. Mientras más grandes, más nobles, más espirituales sean los ideales que se comparten, más uno se une. Si uno quiere unir a la fuerza de afuera, hacete amigo de este, no sale. Los ideales unen, indirectamente, o sea, de rebote, como consecuencia. Entonces, la unidad no hay que buscarla, hay que buscar ideales. El que busca un amigo no lo encuentra, el que busca un ideal encontrará muchos amigos que comparten eso. Y repito, mientras más noble, más se une uno. Miren la misión, el ideal que les propone Cristo. Lo mismo que yo hice van a hacer ustedes. Van a hacer hasta milagros, les dice. Van a perdonar los pecados que solo Dios hace. Hace milagros que solo Dios hace. Un ideal grandísimo. Así que ahora hay un vínculo entre ellos muy grande. Y es el vínculo que debe haber siempre entre los cristianos, lo que compartimos. Si lo pensáramos, si lo meditáramos, si lo entendiéramos un poquito, o cada vez más, eso que es un mal de nuestros tiempos, las familias se disuelven, los matrimonios, la sociedad está toda polarizada, enfrentada. Acá no es cuestión de leyes, decretos, convenciones, etcétera. O nos unen los ideales desde adentro, desde el corazón, o nada ni nadie. Primera gran lección. Bueno, segundo, dice en oración esos 9 días. Yo digo, la oración, a veces la entendemos rezar Padre Nuestro, Ave María, sí, son oraciones hermosas que enseñó Jesús. Tal vez recordaran la oración que les enseñó Jesús, el Padre Nuestro. El Ave María obviamente no existía. Pero bueno, como habían hablado con Jesús en cada aparición, habían charlado con Jesús, la oración es seguir esa charla, con la diferencia que ahora no lo veían, pero bueno, lo tenían presente. Y Jesús les había aclarado en la última cena, en esa famosa alegoría de la vid, ustedes son las ramas, yo soy el tronco, vamos a estar unidos. Aunque físicamente nos separemos, seguimos unidos. Eso es lo que le inculcó Jesús en la última cena, hacía pocos días. Fue la última parábola o alegoría que les enseñó. Entonces, la oración de los apóstoles sería muy viva, se puede decir, muy real. Tendrían la certeza de estar hablando con alguien, a quien no ven, pero tienen la seguridad que están unidos y comunicados. Tercera característica que cuenta San Lucas, dice, estaban en Jerusalén, un lugar que no les gustaba, porque ellos eran de Galilea, del interior, y estaban en la capital. Y había ambiente malo, eran los que habían condenado a Cristo, y la cosa no había terminado. Ahora seguían ellos. Daban por terminado el asunto, los que condenaron a Jesús, pero no estaba terminado, esto recién empezaba. Bueno, y no solamente en Jerusalén les dice Jesús, quédense, no se vayan, sino que vayan al templo, iban al templo a rezar. Y bueno, el templo es un lugar donde, la casa de Dios, como le decimos a los chicos del catecismo, sí, es un lugar donde habita la presencia de Dios, ¿no? Tan significativo que los templos estén abiertos, que podamos ir al templo. Es muy importante eso. Bueno, y el templo lo tenían medio copado los que habían condenado a Jesús. Es como si Jesús le dice, quédense en Jerusalén, que es la ciudad sagrada, santa, figura de la iglesia. Y no solamente eso, vayan al templo. El templo no pertenece a los malos. La cosa de Dios las habían copado para mal, toda esta dirigencia mala, judía, los que condenaron a Jesús. Se habían hecho dueños del templo. No, el templo es de Dios y de los que quieren ser seguidores de Dios, ¿no? Los que quieren dejarse enseñar y santificar por Dios. Así que, no, vayan al templo. Iban, no hubo ningún problema. Capaz que al principio irían con miedo, nos van a matar, igual que a Jesús, nos van a meter preso, pero ya ni pensarían en eso. Bueno, muy importante que los cristianos no dejemos lo que le pertenece a Dios. Los lugares, la educación, la política, el arte, todas las instituciones de la sociedad vienen de Dios.
vienen del creador del hombre y de la sociedad, que es Dios. Entonces, no hay que dejarlas, hay que coparlas, no hay que tener miedo. Entonces, no es solamente el templo, el sacerdocio, etcétera, sino todos aquellos lugares donde se deciden las cosas más importantes, los medios de comunicación, en fin, es como el equivalente, es como decir, Cristo, miren, los lugares más importantes, más decisivos de la sociedad, no hay que dejárselos a los que contradicen las cosas de Dios. Al revés, pertenecen a Dios, ustedes vayan a ocupar el lugar, Dios cuenta con ustedes. Bueno, y hay otro detalle que es con María. No es un detalle menor. Fíjense, al tener otra idea de Jesús, porque cuando Jesús resucita, se aparece, les enseña, sube al cielo, en estos últimos días ha cambiado la imagen que tenían de Jesús hasta los 12 apóstoles. Ellos pensaron que todo terminaba con la muerte, bueno, un buen hombre, realmente nos hicimos amigos, le debemos tanto, pero se terminó. No se terminó. Cuando Cristo resucita, etcétera, y todo lo que sabemos, para los apóstoles ha cambiado la imagen de Jesús. Totalmente. Ha cambiado en el sentido de que están tomando conciencia de a poco. Han visto que hay cosas que uno las va entendiendo a poquito, porque somos así, ¿no? No entendemos todo de golpe como los ángeles. Entonces han cambiado de a poquito la imagen de Jesús. Y ahora que Cristo resucita, tengo poder en todo el universo, les dice. Y anunció su resurrección y la vieron, Cristo muerto y después resucitado. Bueno, su confianza, su apoyo en Jesús ahora es indestructible. Se puede partir el mundo, pero ellos de Cristo ya no dudan más, ya saben quién es. Y acá está la mamá de ese gran personaje, Jesús. Así que hasta María ha subido, por así decir, creo, la consideración de los apóstoles. María es la madre de Jesús, de este ser extraordinario, verdadero hombre y verdadero y perfecto Dios, que ha hecho obras maravillosas. Entonces, por así decir, el crédito a María, la consideración de María, el lugar de María, que Jesús se las deja, y San Juan les tiene que haber dicho montones de veces que fue el que estaba al pie de la cruz, me la dejó como madre, o sea, la dejó para madre nuestra, o sea, somos el reemplazo y el sustituto de su Hijo Jesús. ¡Qué honor! Y María, bueno, charlarían tantas cosas, ¿no? Así que esa presencia de María en la iglesia, todo esto es para nosotros también. Es esencial para nosotros, ¿no? Es inseparable de la figura de Jesús, de la presencia de Jesús. Pero bueno, hay más. Hay un dato muy importante que no hay que pasarlo por alto. En esos días, mejor dicho, en ese día, el día de Pentecostés, los judíos, había muchísimos judíos de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué hacían ahí? Había una fiesta muy grande, era una de las fiestas más importantes del año de los judíos, la Pascua y Pentecostés. ¿Qué celebraban? En primer lugar, era lo que sería la vendimia para nosotros, la fiesta del veranador, o toda esa fiesta que hay en muchos lugares, donde agradecen, ahora han perdido un poquito el sentido religioso, bastante, pero ellos terminaban las cosechas y hacían una gran fiesta. Acuérdense que era todo artesanal, no se subían a una máquina que le hacía todo automático, era todo a mano, así que la cosecha era un trabajo tremendo, pero lindo, esos trabajos que son medio fiesta, como a veces como son los carneos, a veces los rodeos, las famosas yerras, más que un trabajo, una junción, decía el Martín Fierro. Era medio trabajo y fiesta también, pero era un trabajo grande. Y cuando terminaba todo, agradecían a Dios. Pentecostés era la gran fiesta de agradecer a Dios las cosechas. Y a su vez pedirle, el año que viene, mandanos lluvia, mandanos agua, mandanos buen tiempo, para que empecemos de nuevo el ciclo. De manera que una fiesta muy gozosa, porque era el final de los trabajos. Todo esto no es casualidad, todo esto está previsto y querido y preparado por Dios, para darle un significado ahora más espiritual. Es el fruto, Pentecostés es el fruto de los trabajos de Cristo y de los apóstoles. El obrar bien, el ser fiel a Cristo es un trabajo.
Pero había algo más, no solamente la fiesta de la fin de las cosechas y el agradecimiento y el final de esos trabajos. Uno después del trabajo se puede decir que goza más, disfruta más el descanso o lo que me produjo el trabajo. El que siembra con lágrimas, dice un salmo, cosecha cantando. Sembramos con lágrimas, cosechamos cantando, decía un salmo. Bueno, era la fiesta en que se renovaba la alianza. ¿Qué es eso? Cuando Moisés saca a todo el pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice anda al monte, monte Sinaí famoso, y ahí hace, a través de Moisés, con todo el pueblo de Israel, un pacto. Alianza significa un pacto mutuo, de mutua fidelidad, como los matrimonios. Por eso se entregan los anillos llamados alianzas. Alianza significa un pacto mutuo de lealtad y de fidelidad. Es una especie de amistad consagrada. Los dos nos comprometemos para toda la vida a ser fieles. Esa comparación usa Dios para con el pueblo de Israel, diciéndole a través de Moisés, vamos a hacer un pacto, una alianza. Yo me comprometo a protegerlos, a enseñarlos, iluminarlos, llevarlos. Nunca le va a faltar nada como nación. Piensen en la Argentina. Ahora ustedes cumplan. Este es lo que tienen que cumplir ustedes, los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Moisés baja del monte con las tablas de la ley. Pero le dio toda la ley, o sea, todo lo que debe ser la conducta individual, familiar, social. Todo, le dio el código penal, código civil, la constitución, lo llamaríamos hoy, la ley litúrgica, todo, se lo trajo Moisés. Como diciendo, miren, esto les manda Dios, cumplan esto y Dios va a ser fiel. Por parte de Dios no va a haber problemas, problemas van a ser ustedes. Bueno, Israel casi siempre fue infiel. Y por eso le fue mal, Dios lo castigó. Pero cuando se portaba bien, iba todo fenómeno. Era un pequeño pueblo, chiquitito. Vivía entre grandes imperios y naciones. Pero siempre Dios lo protegió. Y le mostró que lo protegía. Esa es la alianza que hizo Israel con Dios, Dios con Israel. Bueno, esa alianza se renovaba todos los años. Aunque no la cumplían mucho, pero la fiesta estaba. Y se había unido a la fiesta de las cosechas. Bueno, recuerdan ustedes que Jesús habló en la última cena de la nueva y eterna alianza. Ahora va a ser una alianza, pero va a tener un cambio. Va a ser profundizada. Ustedes han sido casi siempre infieles, flojos, desleales. Pero ahora les voy a dar una ayudita, una ayuda grande, para que puedan ser más fieles y leales. Eso significa la venida del Espíritu Santo. De manera que es nueva y eterna alianza. Eso significa entonces Pentecostés. Eso significa esta nueva y definitiva etapa, no digo de la Iglesia, digo de la historia de la humanidad. La venida del Espíritu Santo es una nueva etapa para la historia de la humanidad. Y no va a venir otra. La próxima es el fin del mundo. Si miramos para atrás, hubieron grandes etapas. Adán y Eva, la caída, la promesa, Dios prepara un pueblo con Abraham. Bueno, esto es una culminación de un largo plan de Dios. Pero acá se cierra. Nueva etapa, repito, para la Iglesia y para la humanidad. No va a venir una era nueva. Da risa hace tiempo atrás, ya se pasó el tema. Va a venir una nueva era, la era de Acuario. ¿Se acuerdan? Una nueva era. No va a haber nueva era. Esto es falso, es una caricatura. Es una burla del demonio. Como decirle a Dios, yo voy a hacer una era nueva. La era nueva empezó con Pentecostés. Y va a llegar hasta el fin del mundo. Entonces, los apóstoles, cuando llega el día de Pentecostés, habrán charlado muchas veces, pues todos los judíos lo sabían, la promesa que nos hizo Jesús de venida de esto raro, el Espíritu Santo, que nos va a transformar, vamos a ser como bautizados con fuego, recibiremos una fortaleza, una luz nueva, coincide con esta fecha de festejo de las cosechas y coincide con esta renovación de la alianza. Pero Jesús nos habló de la nueva y eterna alianza. Entonces, estos dos sentidos que tenían la celebración de los judíos, que la hacían el día de Pentecostés, por eso 50 días después de la Pascua se hacía, se unía al significado de lo que iba a pasar. Dios había preparado todo esto para que
ayudara, repito, estas dos fiestas, estas dos celebraciones, que los judíos venían de todos los países vecinos donde vivían para esta fiesta. Les iba a ayudar a los apóstoles a entender lo que iba a pasar con ellos e iban a recibir. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Estaban reunidos, no sabían, era temprano, probablemente han pasado toda la noche juntos, en vela, esperando, porque fue a las 9 de la mañana más o menos, un ruido como de un viento. Una cosa rara, porque fue en ese lugar nada más. Eso cuando viene viento fuerte, esos tipo huracanes o nuestras ondas fuertes, bueno, se hacen sentir, no se ve el viento, pero se lo siente por todos lados. Y lenguas de fuego, el viento y el fuego, son imparables. El viento no se lo ve, pero ¿con qué paramos el viento? ¿Con una cortina forestal? ¿Con qué paramos el viento? El viento es una fuerza invisible, por así decir, pero real, material, y arrasa, tiene una fuerza enorme. Es muy importante este signo que se dio. Y el segundo, el fuego. En los apóstoles, como unas lenguas de fuego en la cabeza. El fuego, cuando hay materia combustible, uno ve los grandes incendios del verano, cuando el pasto está seco, la leña está seca, los árboles, cuando se empieza a correr el viento, no hay manera de pararlo, esos grandes incendios. Eso les está queriendo decir con estos dos signos. Sumen todas estas señales, todos estos signos. Les está hablando para entender esto que iba a pasar en el alma de los apóstoles y esto que iba a ser la naturaleza de la Iglesia. Es decir, nadie lo va a poder parar al viento, ni el fuego cuando hay materia combustible. Es imparable, se extiende, se corre. Eso significa. Y otro detalle, dice que había gente de muchos, hace un recorrido, son países raros, regiones raras para nosotros, Frigia, Panfilia, el Ponto, bueno, para ellos era claro. Es como decir, miren, habían de todo el mundo conocido por ellos. Si vemos el recorrido es una zona enorme de países. Como habían judíos en todos lados, venían a estas fiestas y cada uno tenía sus lenguas, sus dialectos. Sin embargo, los apóstoles hablaron y todos lo entendieron en sus lenguas. ¿Qué significa esto? La universalidad del cristianismo. Los judíos querían mucho a su Mesías, a ese personaje prometido para ellos, y quisiera de ellos un gran imperio, como los vecinos. Pero Cristo ahora les habló mucho, les explicó mucho que va a ser una especie de gran imperio, entre comillas, espiritual. Eso es la Iglesia. No sustituye las naciones, no es un imperio que maneje ejércitos, que maneje mucho dinero, que tenga un territorio. No, la Iglesia está para todas las naciones, todos los pueblos, todas las culturas, todas las lenguas. Como decía San Pablo, no hay esclavos, no hay judíos ni griegos, esclavos ni hombres libres, varón ni mujer, o sea, todos nos unimos en Cristo, o sea, esa especie de universalidad. El cristianismo es para todos. Bueno, los apóstoles quedaron transformados, totalmente. San Pedro hizo un discurso que no está acá, pero bueno, se convirtieron 3.000 de un saque, ni Cristo había logrado eso. Pero ahí nace la Iglesia, ahí nace la Iglesia, todos estos signos nos ayudan a entenderla. Y redondeo y termino con este detalle muy importante para enseñanza nuestra. En estos días que se preparaban para la venida del Espíritu Santo, tuvieron que sustituir a Judas, se había suicidado. Faltaba uno de los 12, que iba a ser el equipo que formó Jesús para difundirlo al mundo. San Pedro se para y dice, tenemos que elegir uno. Bueno, ¿qué condiciones para elegir uno? Que sea alguien que nos acompañe desde que Jesús empezó la vida pública con Juan Bautista hasta que sea testigo de la resurrección. ¿Qué significa esa condición? ¿Es una cosa puramente jurídica, legal? No. Algo muy importante significa. Es decir, alguien que sea testigo de este ser extraordinario que es Cristo. Extraordinario psicológicamente, extraordinario moralmente, extraordinario como amigo,
extraordinario como maestro. Nadie habló jamás como este hombre, era un joven. Extraordinario por su generosidad, extraordinario como todo. Y además, aparte de todas las cualidades que le podemos atribuir a Jesús, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, la resurrección de Cristo viene a, por así decir, darle certeza, seguridad, es la prueba definitiva de que Cristo, aparte de todas esas grandezas, es Dios, porque resucitarse a sí mismo es propio, un milagro, es propio de Dios, y anunciar eso, profetizar eso, es propio de Dios. O sea, es la prueba última, el remache, como decir, darle autoridad a todo lo que hizo Jesús. En otras palabras, la condición para ser apóstol, y eso vale para nosotros, es conocer estas grandezas de Cristo y difundirlas. Testigo de la vida y la resurrección de Jesús significa eso. O sea, ¿qué es un cristiano? El que conoce lo que enseñó Jesús, la grandeza de su persona y la enseñanza de él y la difunde. Eso es, conocer las cosas de Dios, de Cristo y difundirlas. Eso es la esencia del cristianismo. Pero el cristianismo no es solamente una doctrina. ¿Tiene una doctrina? Sí. Tiene una cantidad de principios morales, principios dogmáticos, etc. Pero también es una vida, es una fuerza. El Espíritu Santo es esencial a la Iglesia. Si nos hubiéramos quedado con la resurrección de Cristo y Cristo se va al cielo y los deja así, les aseguro que la Iglesia muere a los pocos días, o con la vida de los apóstoles, o no hubiera nacido. La Iglesia necesita no solamente una doctrina, una enseñanza, un modelo vivo, extraordinario, que es Jesús y es único en la historia, sino que necesita la fuerza para poder entender esto y difundir esto, perseverar en esto y ganarse el cielo. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. No alcanzaba, por así decir, en el plan de Dios, lo que había hecho Jesús. O sea, el Espíritu Santo, esa gracia que viene por muchos conductos, viene por la conversión, viene por el bautismo, viene por los sacramentos, es esencial a la Iglesia. Sin eso la Iglesia se muere. Entonces la Iglesia es una visión de toda la vida, sobre todas las cosas, enseñada por Jesús, no inventada por ser humano, sino traída del cielo, y una fortaleza, una gracia, seré revestido con la fuerza de lo alto, también venida del cielo. Todo eso es la Iglesia, por eso Pentecostés es el comienzo, que no termina nunca más, y ningún ser humano va a poder frenar la fuerza de la acción del Espíritu Santo. Y como de esto de la pasión de las almas, Dios, por así decir, se pone firme. Cuidado con frenar la acción de Jesús, cuidado con frenar la acción del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la salvación de las almas. Hagamos nuestra